El manejo de la vía aérea en emergencias ha cambiado durante la pandemia por coronavirus. La prioridad es cuidar al personal de la salud. Debe controlarse el estado de salud del personal al ingreso y el egreso del lugar de trabajo. Antes de asistir al paciente, el personal debe colocarse el equipo de protección personal. Es fundamental que el personal de salud pueda seguir atendiendo a otras personas porque son muchas las personas que requieren atención. Debe prevenirse la emisión de aerosoles provenientes de la vía aérea del paciente, y eso lo vamos a ver durante la presentación. Y al finalizar, debe extraerse el equipo de protección personal, previniendo la contaminación a sí mismo y a otros. Para el manejo de la vía aérea se debe conocer perfectamente la anatomía, la fisiología respiratoria y de los gases. Se deben saber tener presente, conocer cuáles son los problemas posibles para el manejo de la vía aérea, incluida la probabilidad de infección por coronavirus, y se deben conocer las respuestas adecuadas para resolver esos problemas. La función de la vía aérea es conducir el aire que entra y que sale de los pulmones, que va a llegar a los alvéolos pulmonares, donde se va a producir la hematosis, el pasaje de oxígeno hacia la sangre y el pasaje de dióxido de carbono de la sangre hacia el aire alveolar, que va a ser conducido para producir la cadena respiratoria en la mitocondria celular. El aire es conducido a través de la boca y la nariz hacia la laringe, la tráquea y por los bronquios hasta los alvéolos pulmonares. Y estas estructuras tienen relación, por un lado, con la vía digestiva, lo que hace peligroso durante el manejo de la vía aérea la posibilidad de que se regurgite contenido gástrico a través del esófago y se produzca broncoaspiración. En la parte posterior está relacionado con la columna vertebral, entonces en todo traumatismo se debe sospechar la posibilidad de una lesión de la columna vertebral, y en el manejo de la vía aérea, los movimientos que son necesarios para el manejo de la vía aérea pueden producir lesiones de la médula espinal. Otras estructuras que interesan en el manejo de la vía aérea son las piezas dentarias, los fragmentos óseos en caso de que haya traumatismo, y todas las mucosas pueden ser lesionadas incluso con maniobras leves, pequeñas maniobras, pueden producir sangrados, y esos sangrados pueden producir obstrucciones en el manejo de la vía aérea. Todas las mucosas de la vía aérea son muy sensibles a la manipulación, entonces implica que cualquier maniobra que hagamos puede producir edema, además del sangrado puede producir edema y deformaciones de la anatomía normal de la vía aérea, lo que lleva a que una vía aérea difícil se convierta en imposible, o una fácil incluso se puede convertir en difícil solamente por la manipulación. A la hora de evaluar la vía aérea debemos tener presente la posibilidad de que el paciente tenga una infección de transmisión respiratoria, por lo que debemos tomar las precauciones adecuadas para acercarnos al paciente y hacer la evaluación correspondiente. El estado de conciencia se debe evaluar en primer lugar. Si el paciente está lúcido, a menos que tenga una obstrucción por atragantamiento, eh, se supone que tiene una vía aérea indemne. Si está nublado o inconsciente, tenemos que hacer una evaluación más directa de la vía aérea. Para evaluar la respiración, podemos encontrar que tiene una respiración normal. Esto lo vamos a evaluar a través del Miro Escucho Siento, MES. Vemos si tiene movimientos respiratorios y si por la nariz y la boca entra y sale aire. Si tiene una respiración normal, tenemos que evaluar si requiere oxígeno adicional o no, a través de una bigotera o a través de una mascarilla. En caso de que haya obstrucción, que la vamos a ver en la siguiente, debemos realizar una desobstrucción, apoyo de la respiración y evaluar si requiere instrumentación. Y si el paciente no respira, debe realizarse asistencia respiratoria. Pero en el caso que un paciente no responde y no respira, debemos pensar en un paro cardiorrespiratorio y actuar según el protocolo de eso.
Vamos a ver formas para evaluar la vía aérea. Un paciente que está respirando normal, vemos que tiene movimientos respiratorios. Podemos sentir que entra y sale aire por la boca o la nariz. Podemos ver que tiene reflejos protectores. Eso se refiere al reflejo de la tos, principalmente, es lo más visible, o los reflejos relacionados con el área vulvar. Por ejemplo, cuando el reflejo corneano está presente, se supone que está presente también el reflejo de la tos y protección de la vía aérea. Al colocar una máscara, las máscaras generalmente son transparentes, se puede ver que se empaña la máscara cuando entra y sale el aire. Al colocar el dispositivo de ventilación manual, en este caso un ambú, se puede ver movimiento en la válvula y se puede ver, si está conectado a una fuente de oxígeno, movimientos en la bolsa de reservorio. Con un monitor podemos ver la oximetría de pulso, que si bien cambia tardíamente en caso de modificaciones en la vía aérea, es un parámetro que cuando está presente es fidedigno. Además, cuando se utiliza un electrocardiograma, algunos monitores miden por impedanciometría el movimiento respiratorio e indican que el paciente está respirando. Cuando se conecta a un dispositivo más avanzado, se puede medir por un lado el dióxido de carbono, la capnografía, y los respiradores, algunos respiradores cuando se los conecta a una máscara con un sensor de flujo, se puede ver el movimiento, el flujo de aire de entrada y de salida y la presión de la vía aérea. Todo eso se puede medir. Entonces, para evaluar la vía aérea, vamos a ver el movimiento respiratorio, sentir si entra y sale aire, si empaña la máscara, si mueve la válvula, si mueve la bolsa, si tiene reflejos protectores presentes, la oximetría, la medición de la respiración por impedanciometría a través del electrocardiograma, la capnografía, los flujómetros de entrada y salida de aire y la evaluación de la presión de aire de la vía aérea. Entre los posibles problemas debemos tener presente, en primer lugar, la posibilidad de que el paciente tenga una infección por coronavirus y eso pueda transmitirlo al personal que lo está atendiendo. Los problemas que podemos encontrar en el paciente son propios de la vía aérea, propios de la estructura del tórax o problemas de origen central que afectan la vía aérea. En primer lugar, vamos a ver los problemas propios de la vía aérea. Entre los posibles problemas, la obstrucción es el principal problema que vamos a encontrar en la vía aérea. También pueden haber secreciones, vómito, sangre, regurgitación gástrica y broncoaspiración. La sangre puede producir obstrucción por los coágulos que produce y hay irritación de la vía aérea. Las dificultades anatómicas propias de la anatomía normal de cualquier paciente pueden generar un problema adicional de la vía aérea. Piensen en la principal causa de obstrucción de la vía aérea. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es la pérdida del tono muscular de las partes blandas. Eso produce caída de la lengua hacia atrás y obstrucción de la vía aérea. Se debe a pérdida del tono muscular debido a los fármacos que podemos haber administrado al paciente, a pérdida de conciencia por traumatismo del cráneo, por ejemplo, a efecto de drogas o alcohol. Y por otro lado, existen las obstrucciones producidas por cuerpos extraños, como dice ahí, alimentos sólidos, coágulos, también pueden ser piezas dentarias que se han salido, pueden ser prótesis dentales, entre otras cosas. Acá podemos ver y comparar cómo se observa la respiración en un paciente que tiene el movimiento respiratorio, pero tiene obstruida la vía aérea. En la imagen de arriba ven un movimiento respiratorio normal y podrían sentir la respiración en la boca o nariz del paciente. En el caso de que haya obstrucción, causa más frecuente por partes blandas, ¿sí? Caída de la lengua hacia atrás, por pérdida del tono muscular, se ve un movimiento que no es normal, se lo suele llamar movimiento en balancín, que se hunde el tórax y abomba el abdomen y viceversa, y no entra ni sale aire por la boca y nariz del paciente. Puede producirse esto parcialmente y producirse un ronquido fuerte. Esta pérdida del tono muscular, esta obstrucción por las partes blandas, es la misma causa
que produce el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Acá vemos la maniobra de desobstrucción de la vía aérea en caso que se haya producido por partes blandas. Es la extensión y ligera subluxación de la mandíbula. Como dijimos al comienzo, hay una relación entre la anatomía de la vía respiratoria y de la vía digestiva. Entonces, toda vez que haya un paciente con un traumatismo que haya perdido la conciencia, debemos sospechar que tiene el estómago ocupado y que ese contenido gástrico puede regurgitar y dirigirse hacia la vía aérea produciendo la obstrucción. Siempre que haya pérdida de conciencia, debemos sospechar la posibilidad de que haya broncoaspiración. Es altísimo riesgo. La anatomía normal, dijimos recién, puede ser variable y producir distintas dificultades para el manejo de la vía aérea. Esto es una evaluación que se realiza para predecir qué tan difícil será la vía aérea, la evaluación de Malampati en los cuadros de arriba, y abajo el grado de laringoscopía, cuando se introduce el laringoscopio, si vemos completamente la glotis o no alcanzamos a ver ni siquiera la epiglotis en el otro extremo. La escala de la Malampati es una de las formas de evaluar la vía aérea, pero es un predictor de cómo será la laringoscopía posterior. Otras alteraciones que pueden existir son, por ejemplo, la mala inserción de los dientes, o que los dientes estén flojos, careados, que tengan periodontitis. Todo eso es el manejo de la vía aérea. Algunas pequeñas cuestiones de la cara, por ejemplo, la presencia de barba, las malformaciones. Este paciente tiene barba y además una sonda nasogástrica. La presencia de la sonda nasogástrica dificulta la coaptación de la máscara facial. La barba, simplemente la barba, produce una pérdida de la adherencia de la máscara a la superficie de la cara y aumenta la probabilidad de pasaje de aire a través de la máscara. Piensen que esto mismo pasa en la protección personal. Si un hombre tiene barba, cuando se coloca el barbijo recomendado del N95, el aire puede pasar a través de la barba que se encuentra entre la piel y la máscara. Entonces disminuye la efectividad de la protección. Y además de las alteraciones de la anatomía normal, las producidas por un traumatismo. Por ejemplo, acá, una fractura del macizo facial. O el traumatismo que produjo lesiones de las piezas dentarias. Por otra parte, la presencia de prótesis dentales ponen en riesgo el manejo de la vía aérea. Acá, si la pieza dental está colocada, la prótesis dental está colocada, se puede aflojar y puede producir una obstrucción. Pero si la prótesis dental no está colocada, produce una deformación de la cara porque queda blanda la cara y el aire puede perderse a través de esa deformación cuando se ventila con la máscara. Este es un paciente que tiene un tórax volante por una solución de continuidad. Este otro tiene un neumotórax hipertensivo, pasaje de aire que aumenta la presión dentro de la cavidad pleural y desplaza el mediastino hacia el otro lado. Esto produce una alteración en el llenado cardíaco, además de la alteración respiratoria. La pérdida de la conciencia puede producir una disminución de la frecuencia y de la profundidad respiratoria o una pérdida total de la respiración. Puede producir obstrucción, como dijimos recién, por pérdida del tono muscular y pérdida de reflejos protectores de la vía aérea. Es decir, si pasa contenido hacia la vía aérea, el paciente no es capaz de cerrar la glotis ni de toser. Para ventilar
debemos pensar que si se trata de un paciente con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19, debemos prevenir la aerosolización. También debemos pensar que puede tratarse de un paciente portador del virus, coronavirus, pero asintomático. Cuando vamos a ventilar, debemos considerar que hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, se debe mantener la diferencia de presión, flujo inspiratorio y el flujo expiratorio, se debe prevenir el vómito para prevenir la broncoaspiración y se debe monitorizar la respiración. Este último punto hay que hacerlo en forma permanente. Es sumamente importante monitorizar todos los procedimientos que estamos haciendo. Si estamos tratando que el paciente respire, debemos asegurarnos de que es efectiva la respiración de ese paciente. Para la ventilación con máscara, vamos a analizar punto por punto lo que tenemos que tener en cuenta para realizar la ventilación. La posición del paciente. El paciente tiene que estar en el borde de la camilla, acostado, con la cabeza en el borde de la camilla, con una almohada de 7-10 centímetros, con la posición de olfateo, es decir, una ligera extensión de la cabeza, que favorece la apertura de la vía respiratoria. Debemos colocar una máscara que se adapte adecuadamente a la cara del paciente. Vienen distintos tipos de máscara, ¿sí? En general son transparentes, tienen un borde acolchado que se adapta a la superficie de la cara y un conector universal que se adapta a los distintos sistemas respiratorios. El largo de la máscara debe ir desde la raíz de la nariz hasta el mentón. La posición del reanimador, lo ideal es que esté en la cabecera del paciente con la altura del frontal del paciente a la altura de la apófisis sifoide del operador. La mano se debe colocar con 3 dedos en el mentón, en la mandíbula, sería en el mentón, en la rama horizontal y en el ángulo de la mandíbula. 2 dedos agarrando por arriba y por abajo el conector de la máscara y ejerciendo una presión hacia la cara del paciente. Y la otra mano dispuesta a ventilación con presión positiva. Una maniobra similar es la maniobra bimanual para la máscara, que es colocar la otra mano en forma simétrica a esta, de manera de ejercer una mejor presión sobre la superficie de la cara del paciente. Esa maniobra bimanual es de especial importancia en el paciente con COVID-19 para mantener la hermeticidad entre la máscara y la superficie de la cara. Observen, este dispositivo que está acá es un filtro bacteriano y viral que debe tener mayor de 97% de filtrado, ¿sí? La mayoría viene cercano al 99%, de manera que lo que exhala el paciente sea atrapado por el filtro y no contamine el aire que nosotros estamos respirando. Obsérvese que en esta foto es un mal ejemplo porque no tiene la protección adecuada, no tiene guantes y no tiene protecciones en la cara. El circuito respiratorio que vamos a utilizar vienen de distintos tipos, pero habitualmente utilizamos la bolsa autoinflante, el conocido AMBU, que es un sistema de varias válvulas que no reinhala, ¿sí? Cuando el paciente inspira el aire que contiene esta bolsa, que habitualmente se le administra oxígeno al 100%, y cuando exhala, sale por una válvula a la que se le puede agregar un dispositivo de presión positiva al final de la expiración. Debemos tener presente que la ventilación con presión positiva, con máscara y bolsa, incrementa el riesgo de vómitos, porque esta presión que nosotros ejercemos para que se produzca la respiración, queremos que el aire vaya hacia los pulmones, pero por la conexión que hay con el esófago, el aire puede pasar hacia el estómago, inflarlo y favorecer la regurgitación con vómitos y broncoaspiración. Además, esta presión con presión positiva no garantiza la hermeticidad entre la máscara y la cara, por lo que aumenta la aerosolización de secreciones y eso se debe tener muy presente en los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Una herramienta para mantener la permeabilidad de la vía aérea
es la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. Dijimos recién que la principal obstrucción de la vía aérea es la caída de la lengua hacia atrás y de las partes blandas por pérdida del tono muscular. La cánula orofaringea o cánula de Gödel o cánula de Mayo van de la boca a la faringe y la nasofaringea de la nariz a la faringe. La cánula orofaringea mantiene la lengua en su posición hacia adelante para permitir el pasaje de aire. Vienen de distintas medidas. Esa medida debe ser corroborada midiendo desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura bucal, ya que una más larga podría estimular y producir náuseas y vómitos o producir lesiones, y una más corta quedaría en la superficie de la lengua. El movimiento de inserción de la cánula faríngea es rotando, como lo muestra la imagen, con máxima precaución porque puede producir daño. Todo lo que entra en la boca puede producir daño de la mucosa y de los dientes. Recuerden que deben utilizar guantes y la protección adecuada para realizar la maniobra. Y una vez colocada, se debe mantener la respiración. Ahí lo está haciendo con maniobra bimanual que mencioné recién. Y teniendo presente los riesgos y las complicaciones. El trauma de tejidos blandos y de la boca durante la inserción. El daño de dientes, incluido fundas y coronas. Puede estimular el vómito. Puede producir náuseas. Y puede producir laringoespasmo cuando se trata de una cánula orofaringea extremadamente larga. Con la ventilación con bolsa y máscara, ya lo dijimos, puede producirse distensión gástrica, incrementando el riesgo del vómito. Tengan presente que la ventilación con presión positiva puede producir aerosolización, contaminando el ambiente que nosotros estamos respirando, aumentando el riesgo de contagio con coronavirus. Vean, esta es la maniobra bimanual que mencioné recién. El dedo índice debe ir, ambos dedos índices, sobre la máscara para mantener la máscara en la posición adecuada. En esta, en posición unimanual, recuerden que deben tener la protección adecuada, guantes, barbijo y, si está indicado, toda la protección, el equipo de protección personal para prevenir la infección por coronavirus. Tiene colocada la máscara con filtro, el dispositivo de ventilación manual. Esto no es un ambú, pero viene a ser la función del ambú. Y el paciente tiene una cánula orofaringea colocada. Los dispositivos supraglóticos son dispositivos de ventilación que se colocan por encima de la glotis, es decir, de las cuerdas vocales. Quedan ubicados ahí, conectados hacia el exterior. Este es un combitubo. El combitubo se coloca a ciegas y permite la ventilación del paciente, ya sea por los orificios laterales o por el orificio distal. Este dispositivo en la actualidad no lo tenemos en nuestro medio. Esto es un tubo laríngeo que cumple la misma función con un doble balón que el combitubo, el de recién. Tampoco está disponible en nuestro lo habitual. Y estas son las máscaras laríngeas que vienen de distinta medida y esto sí está disponible y esto nos va a ayudar un montón, sobre todo en pacientes que no tienen una vía aérea fácil o cuando nosotros no tenemos la experiencia suficiente para intubar al paciente. Este es uno que se llama Fast Track y este se llama iGel. Son distintos modelos de dispositivos supraglóticos. Este es el que más habitualmente van a ver. Como les decía, vienen de distinta medida y en la parte del tubo tienen indicada el peso del paciente para lo que está recomendado, según el tamaño. Y también en la etiqueta viene el tamaño según el peso. En este video vamos a ver cómo se coloca una máscara laríngea. Se debe desinflar, el paciente tiene que estar dormido porque produce muchas náuseas y vómitos, o al menos ya sea que le hayamos dado fármacos o que tenga una pérdida de conciencia suficiente para que no la rechace. Se coloca introduciéndola en dirección del paladar, siguiendo la curvatura del paladar. En esta técnica lo hace con un dedo dentro de la boca, se puede hacer sin introducir el dedo dentro de la boca y se siente un ligero resalto en el momento de llegar a la posición final. Se infla con mucho más volumen que lo que un tubo endotraqueal
El volumen con el que se infla está indicado generalmente en la etiqueta y se ventila. Se debe ocultar, tiene riesgo de pasaje de aire hacia el estómago y tiene riesgo de salida de aire hacia el exterior, lo que puede producir aerosolización de las secreciones, cosa que no es conveniente en el caso de COVID-19. Para eso se recomienda colocar, en caso que hayan tenido que colocar una compresa, en el caso que hayan tenido que colocar una máscara laringea, se recomienda colocar una compresa alrededor, una compresa de tela o de gasa, alrededor de la boca y nariz del paciente, de manera que las pérdidas que producen aerosolización queden atrapadas en la gasa. También se debe colocar un filtro en la conexión entre el dispositivo de ventilación y la máscara laringea. Las ventajas del dispositivo supraglótico es que tienen un corto tiempo de aprendizaje. Habitualmente, en el primer intento de colocación de un dispositivo supraglótico, de una máscara laringea, el 90% de los operadores lo hace correctamente. Es de fácil colocación, tiene un menor riesgo de daño de las estructuras del paciente, pero tienen como riesgo la posición errónea produciendo obstrucción o pérdidas de aire. Se pueden producir lesiones por la introducción. Esas pérdidas de aire, como dijimos recién, aumentan el riesgo de aerosolización y no se previene totalmente la aspiración del contenido gástrico. De todas maneras, el dispositivo supraglótico es una solución efectiva la mayoría de las veces. El tiempo corto de aprendizaje que dije recién se refiere a que con 4 veces que haya colocado una máscara laringea, se puede decir que ya sabe colocar una máscara laringea, a diferencia de una intubación endotraqueal que requiere al menos 50 prácticas para adquirir la destreza necesaria. El dispositivo supraglótico va a dar tiempo para que más adelante se asegure la vía aérea con un tubo endotraqueal y se pueda ventilar de una manera más segura. La vía aérea definitiva consiste en la colocación de un tubo dentro de la tráquea, que tenga el balón insuflado, que esté conectado a un dispositivo de ventilación, que esté corroborado en que está colocado en la posición correcta y que esté fijado adecuadamente. La intubación tiene un aprendizaje más difícil, tiene un mayor riesgo de complicaciones y de daño en el paciente. Entre las complicaciones está la intubación esofágica. Si bien es una complicación que puede pasarle a cualquiera, incluso sabiendo intubar correctamente, lo grave es una intubación esofágica inadvertida, en donde el paciente no va a estar recibiendo la oxigenación adecuada y puede causarle la muerte. La intubación monobronquial, generalmente es hacia el bronquio derecho, impidiendo la ventilación del pulmón izquierdo, produce una hipoxia y una hipercapnia en el paciente. Las lesiones pueden ser graves, generalmente sangrado y edema, y una intubación que es fácil cuando se producen lesiones se convierte en difícil, y una intubación difícil cuando se producen lesiones se convierte en imposible. Se produce pérdida de la anatomía y se puede producir obstrucción por las lesiones causadas en el intento de realizar la intubación. Para la intubación endotraqueal es necesario comenzar con la oxigenación adecuada del paciente. Luego de una buena oxigenación, una inducción o con el paciente inconsciente, se debe realizar una laringoscopía, se introduce el laringoscopio a visualizar el pilar derecho, luego se lleva a la línea media y con el laringoscopio en la línea media se visualiza la epiglotis. Visualizando la epiglotis se debe realizar una tracción al cenit. La tracción al cenit es en la dirección del mango del laringoscopio. Deben observar que el laringoscopio se aleja de los incisivos superiores y no se hace palanca sobre él. En el fondo se visualiza la glotis. El tubo endotraqueal debe atravesar las cuerdas vocales a través de la glotis y se debe ubicar las cuerdas vocales en el lugar donde tiene la marca que se ve en el tubo endotraqueal. En ese momento se debe visualizar la distancia del tubo endotraqueal, que está marcado en centímetros, a los incisivos superiores.
Se debe retirar con cuidado el laringoscopio, que puede producir lesiones, tanto al entrar como al salir, y se debe inflar el balón del tubo endotraqueal para impedir la pérdida de aire. Ese inflado no fija el tubo endotraqueal. Luego se debe conectar al dispositivo de ventilación, se debe ventilar y chequear en los 5 puntos como se indicó en la diapositiva anterior. Una vez chequeado se debe fijar el tubo endotraqueal, pero en caso de que la ventilación no sea adecuada hacia el pulmón izquierdo, se debe desinflar, se debe retirar 1 o 2 centímetros, se debe volver a inflar, se conecta nuevamente y se verifica la posición adecuada. Una vez corroborado, se fija a la cabeza del paciente. Para corroborar la intubación correcta del paciente, debemos, en primer lugar, observar el paso del tubo a través de las cuerdas bucales, ver la expansión de ambos campos pulmonares, solo por observación, y ver el tubo endotraqueal que se empaña y que no vienen restos alimentarios o líquido del contenido gástrico. Se deben ocultar en 5 puntos el epigastrio, ambas bases pulmonares, ambos ápices pulmonares. Se debe corroborar con capnografía siempre que esté disponible. La oximetría puede ser engañosa porque si el paciente estaba bien oxigenado antes de la intubación, luego de una intubación errónea, pueden pasar varios minutos hasta que disminuya la oximetría. Y por otra parte, un paciente que previo a la intubación no tenía una oxigenación adecuada, una vez intubado, estando correctamente intubado, puede llevar varios segundos en aumentar la oximetría, generando confusiones si sí o no está bien intubado. Por lo tanto, hay que tenerla conectada, hay que tenerla presente, pero no es un indicador inmediato de una intubación correcta. La respiración produce entrada como objetivo entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono, que va a ser transportado a través de la circulación a todos los tejidos. Entonces, en un extremo tenemos la oximetría de pulso, que lleva un tiempo en modificarse luego de una ventilación adecuada o inadecuada. La capnografía, que como lo ven en la imagen, se conecta en la entrada del tubo endotraqueal y se observa el dióxido de carbono expirado y el inspirado 0, 34 expirado, 0 y 0 en el inspirado en este. Es posible que nos encontremos ante una intubación difícil de realizar o imposible. Lo que se debe hacer es retirar el laringoscopio y colocar nuevamente la máscara con el ambú, con el filtro colocado entre medio, y ventilar nuevamente al paciente para mantener la oxigenación. Si podemos realizar eso, ganamos tiempo y ese tiempo nos va a dar suficiente capacidad de pensar para encontrar una solución. Tenemos que verificar la preparación previa. Eso implica ver la altura de la camilla donde está acostado el paciente, la almohada que tiene colocada, la valva del laringoscopio que estamos utilizando, entre otras cosas, el tubo endotraqueal. Además, podemos colocar un mandril dentro del tubo endotraqueal. El mandril se enhebra dentro del tubo endotraqueal y mantiene en una posición rígida el tubo endotraqueal. Se debe tener la precaución de que no sobresalga porque puede producir lesiones en el esófago que pueden costar la vida del paciente. Una vez insinuado en la glotis el tubo endotraqueal, el asistente debe retirar el mandril del tubo endotraqueal para avanzar el tubo a la posición final. Otra alternativa es colocar una guía de Eichmann, que va también enhebrada en el tubo endotraqueal. Se avanza, la guía de Eichmann sí sobresale del tubo endotraqueal, se avanza hasta la tráquea. Esto es flexible, es elástico y es mínima la lesión que puede producir. Una vez avanzado la guía de Eichmann dentro de la glotis, se avanza el tubo endotraqueal hacia la posición final y se retira la guía de Eichmann y se conecta. Otra alternativa es el videolaringoscopio. El videolaringoscopio tiene una cámara, entonces no es una visión directa, sino que es una visión a través de la cámara y habitualmente esto se utiliza con una guía de Eichmann como la que vimos recién. Otra alternativa para la intubación difícil es colocar una máscara laringea.
Y eso, como al igual que la ventilación con máscara, nos da tiempo. Pero la ventaja de la máscara laringea es que nos da más tiempo para poder ventilarlo al paciente y, como dijimos recién, es de fácil colocación. La cricotiroidotomía de emergencia es exclusivo para personal entrenado en realizarla. Ya tiene que haber hecho cricotiroidotomía en modelos experimentales, que puede ser una maqueta o se pueden hacer modelos experimentales con tráqueas de algún animal. Tengan en cuenta que en el caso de la intubación difícil, el objetivo no es intubar al paciente, sino es oxigenarlo. Volver a la ventilación con máscara va a ser mucho más provechoso que intentar una nueva intubación. Una intubación difícil se puede convertir en imposible si hacemos repetidos intentos, por lo que se debe actuar según lo que se indicó recién y se debe pedir ayuda a una persona más experimentada. Entonces, para repasar, la intubación es la vía aérea definitiva, que consiste en el tubo dentro de la tráquea con el balón insuflado, conectado a un sistema respiratorio, corroborado y fijado a la cabeza del paciente. A modo de repaso, los posibles problemas que podemos encontrar son los propios de la vía aérea, que pueden ser obstrucción, ya sea por relajación de las partes blandas o por algún cuerpo extraño, la aspiración con regurgitación gástrica o por sangre y coágulos que también van a producir obstrucción, y las dificultades anatómicas propias de la anatomía del paciente. Los problemas de la estructura del tórax, ya dijimos tórax volante, el neumohemotórax también, y el neumotórax hipertensivo. Los problemas de origen central, pérdida de la respiración externa por el déficit neurológico, obstrucción por relajación esta misma obstrucción por relajación de las partes blandas y la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, cierre de la glotis y tos. Para concluir, digamos que la vía aérea necesita un diagnóstico rápido y preciso porque es muy poco el tiempo que tenemos para brindar una solución y darle una respuesta. La ventilación con máscara y cánula es la primera herramienta a la que tienen que acceder y, como dijimos, oxigenar al paciente es el objetivo y si lo podemos oxigenar con esto, estamos ganando tiempo. Si necesitamos más tiempo, podemos utilizar un dispositivo supraglótico, la máscara laringea, y el paciente que lo requiera tendrá que realizarse una vía aérea definitiva. Tengan presente que en el contexto de la pandemia que está comenzando, que está llegando a nuestra provincia y se está instaurando cada vez más, todos los pacientes debemos pensar que pueden tener infección por el coronavirus. Debemos considerar la posibilidad de que sean COVID positivos y se deben tomar todas las precauciones que estén a nuestro alcance para prevenir el contagio. Muchas gracias por su atención y no duden en consultarme cualquier cosa que ustedes crean conveniente.